Hola, bueno, estamos en el segundo video entonces sobre Robert Nozick. Ya hemos empezado a ver este planteamiento que critica fuertemente a John Rawls y para el cual necesitamos tener algunas ideas claras sobre los conceptos anteriores que hemos hablado en el curso. Vemos cómo entonces este tipo de enfrentamientos sobre la idea de justicia en una de las universidades más famosas e influyentes del mundo nos, nos lleva a entender varios conceptos que se han planteado a lo largo de la historia, del pensamiento político, de la filosofía política, de la teoría política, y vemos entonces cómo John Rawls y Robert Nozick entran en esta ola, entran en esta gran tradición del contrato social de Thomas Hobbes y John Locke, cómo lo actualizan. Vamos a ver entonces hoy cómo Nozick nos explica el desarrollo natural del Estado, cómo el Estado se tiene que construir como un Estado mínimo y cuáles son las limitaciones que el Estado debe tener para no ser ilegítimo. Bueno, la evolución del Estado entonces a través de esta mano invisible. Afirma Rawls, Nozick, ¿cuántas veces me voy a equivocar con estos nombres? Afirma Nozick que en el estado de naturaleza estamos en el estado de legítimo derecho de proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Acuérdense que estas son las ideas que Locke planteaba. Él estaba en esa misma línea, él estaba heredando ese mismo camino. Aún así, por diferentes situaciones, vamos construyendo lo que él va a nombrar como asociaciones de protección mutua. Van a aparecer esas alianzas ciudadanas, comunitarias, que van a unir sus fuerzas para enfrentarse de un potencial agresor, para enfrentarse a ladronzuelos, para enfrentarse a pequeños agresores que se empiecen a aprovechar y que se estén intentando aprovechar de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestra propiedad. Estas asociaciones han surgido y comienzan a aparecer por ese espíritu cívico, porque son amigos y tienen unos lazos de amistad, porque mi vecino me ayudó en el pasado, entonces yo en el presente o en el futuro estoy dispuesto a ayudarlo a él también, y porque podemos entender poco a poco que uniendo nuestras fuerzas a las de nuestras personas cercanas, podemos defender mejor nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Ahí es entonces que empiezan a aparecer estas asociaciones de protección mutua. Recuerden que estamos en un momento donde no hay ninguna institución, donde no hay Estado sino anarquía, donde no hay ningún poder superior que esté dictaminando qué se puede y no hacer. Esta es la primera de las instituciones, la primera de las organizaciones que aparece, diría Nozick. Acordémonos que esto es un ejercicio de pensamiento. Decía, entonces aparecen estas asociaciones de protección mutua, pero rápidamente empiezan a haber unos problemas de funcionamiento interno. Se empiezan a agregar varias personas, empezamos a tener dificultades de entendimiento, ya empezamos a tener una diferente mirada de cómo castigar a alguien que no cumplió con algo pactado, cómo castigar a alguien que estaba atentando contra mi propiedad, pero no de una forma directa. Empiezan a haber una serie de dificultades que hacen que este proceso natural que se mueve por una mano invisible, que no hay una máquina racional empujándolo, sino que es un proceso natural, genera entonces que una parte de esa asociación que sea buena resolviendo conflictos, que esté poco implicada en estas dificultades, se aparte un poco, se vuelva un ala distinta, un ala que es respetada. Los ancianos normalmente eran esta parte, o los que demostraban una especial sabiduría y rectitud con mostrar que era lo adecuado y conciliar pactos.
esos eran las personas que empiezan a formar este grupo, que es el de los jueces, y empieza a aparecer entonces esta nueva institución de los tribunales, donde nos ponemos de acuerdo qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, cómo castigar a alguien por una regla incumplida, cómo castigar a alguien si atentó contra mi vida, contra mi libertad, contra mi propiedad. Ahí esas asociaciones de mutua protección mutan y se convierten en lo que vamos a conocer como agencias de protección. Se vuelven algo más grande, más complejo. Se vuelven algo en donde están implicados esos jueces, en donde ya hay una capacidad mayor de dictaminar cuál es el daño recibido, cómo castigar ese daño con una razón fría y serena. Acuérdense que esas eran unas frases que de las que Nozick hacía eco de John Locke. Hay que tener una razón serena, fría y tranquila para medir cuáles son los castigos. Esto lo hacían entonces los jueces, con una rigurosidad y seriedad mayor. Aún así, si los jueces decían que había que hacer algo y uno de los asociados a estas agencias lo desobedecía, también era castigado. Empieza a aparecer entonces un poco la noción de lo que entenderíamos como constituciones o como unas reglas de juego, unas reglas de convivencia en donde no solamente nos protegemos de los exteriores, de los daños del vecino, de los daños del enemigo que está afuera, sino también del mal comportamiento del vecino, de los problemas internos. Los jueces entonces empiezan a tener que resolver este tipo de problemas y necesitamos crear entonces una fuerza que nos cuide de puertas para afuera y una fuerza que nos cuide de puertas para adentro. Pero aún así seguimos viendo que es importante que estemos todos unidos en esto para enfrentar esos potenciales peligros a nuestra vida, a nuestra libertad y a nuestra propiedad. Vean que esto funciona como, yo acá les pongo una película como de ya un poco vieja, pero que sigue siendo bastante interesante y muy bien hecha, Pandillas de Nueva York, que cuenta la historia de cómo es que empezaban a regularse los poderes en esta ciudad que hoy vemos como la ciudad de los grandes negocios, de la cultura, como de la civilidad. Es una película que nos muestra cómo hay diferentes fuerzas que se empiezan a enfrentar, y es que eso es lo que pasa con estas agencias de protección. Estas agencias de protección empiezan a enfrentarse. Empieza a haber un grupo fuerte que va a defender a los suyos con sus intereses, su vida, su propiedad, su libertad, y otros fuertes que hacen lo mismo. Van a empezar a luchar, a enfrentarse. ¿Y qué es lo que pasa normalmente en esos casos? En películas como esta, o en películas de mafia, o en películas de narcotráfico, en películas y en la vida real. Hay enfrentamiento de poderes hasta que hay un poder que logra mostrar que el otro es más débil y adueñarse de la mayor, como de todo del poder. Logra demostrar que es más fuerte, y lo que hace generalmente es que la población que debía su lealtad al grupo que fue derrotado, pues le deba su lealtad a este nuevo grupo que se impuso. Eso pasa normalmente, eso pasa naturalmente. Para Nozick ese es el orden natural del proceso, ese es el orden como común, más bien digamos, no tanto natural, sino el orden en el que el Estado va funcionando. La mano invisible nos va empujando institucionalmente a hacer eso. Éramos primero unos poquitos, nos empezamos a organizar para defendernos de los vecinos que nos podían violentar a nuestros bienes y a nuestras familias y a nuestra tierra. Empezamos a crecer más, empezamos a unirnos, hicimos jueces, hicimos unos pactos mayores, pero entonces ya tenemos unos combates mayores, unas fuerzas más grandes que se empiezan y se siguen luchando. Eso lo que genera entonces es una última etapa en la que las agencias de protección se convierten en una asociación de protección dominante. Acaba habiendo solamente una de ellas.
un gran poder, una asociación que aparece por alguna de estos tres casos. En primer lugar, puede que en esos enfrentamientos entre las agencias de protección siempre había una perdedora y tienden entonces a desaparecer porque no pueden defender a sus asociados. Eso es como el caso en una película de mafia donde hay un clan extorsionando un territorio y llega otro clan a extorsionar ese mismo territorio. Entonces va a haber una pelea de pandillas para ver quién es el que logra mantener mayor poder hasta que una ya no logre proteger a los suyos, entonces va a quedar solamente una. Esa se va a apropiar de todo el territorio. Otro caso es que hay unas asociaciones que siempre ganan en unas áreas específicas y se hace una separación territorial clara. Hay unos que siempre ganan aquí, otros que siempre ganan aquí. Se empiezan a generar entonces unas fronteras invisibles que se empiezan a volver cada vez más visibles, se empiezan a construir estados diferentes. Este territorio sigue ciertas reglas, este territorio sigue estas otras reglas, y de vez en cuando pueden entrar en conflicto, pero cuando los de aquí se van a atacar el territorio de este, siempre pierden, y cuando los de aquí se van a atacar el territorio de este, siempre pierden también. Entonces se consolidan esos dos espacios. El último de los casos es bien interesante porque es un enfrentamiento en donde las guerras son muy costosas, son muy parejas, nunca logran como resolverlo y entonces a veces ganan en un lado pero después pierden y a veces ganan en otro y después pierden, hasta que llega un punto de saturación en donde los intereses de ambos fuerzas o de tres fuerzas o de más fuerzas hacen un pacto mayor y reconocen que necesitan un juez que los una, necesitan un poder federal, un poder central diferente a ellos, pero que no va a tener todas las reglas del juego. No va a ser como que hubo uno que ganó y entonces centra todo el poder y pone sus reglas de juego, sino que entre todos tienen como cierta autonomía separada. Pensemos en los estados de Estados Unidos, pensemos en los estados de los Estados Unidos de México, pensemos en ese tipo de países que tienen una separación, una organización federal. Ese es el tipo de casos que acá está planteando Robert Nozick. Entonces ahí se ha formado el Estado, porque ganaron siempre en un gran territorio y consolidaron un gran país, porque lucharon hasta un punto y en unas fronteras ya dejaron de luchar o empezaron a perder, entonces se construye una nación separada de otra, o porque hay entonces unas uniones, unos pactos entre fuerzas que estaban muy equiparadas y deciden pues unirse en esta asociación federal mayor. Así entonces, en el estado de naturaleza las personas formarían asociaciones de protección que se transformarían rápidamente en agencias de protección que venden seguridad, que ofrecen cosas, donde ya hay unos jueces, en donde hay un grupo fuerte para defender los intereses de esos asociados. Ahí esas agencias van a mostrar que por la fuerza coercitiva o el monopolio natural del poder va a quedar solamente una. El monopolio natural del poder es el que impulsa a ese enfrentamiento en donde va a quedar siempre solo uno, por alguno de los tres casos que vimos, pero va a quedar solamente uno. Ahí entonces Nozick plantea su idea de estado mínimo. Este es el proceso que nos llevó al estado mínimo, un estado mínimo en el que él echa mano de este pensador, de Max Weber, que define que el Estado es entendido a partir del uso del monopolio, del uso legítimo de la fuerza en un determinado territorio. En este estado mínimo, solamente el Estado es quien tiene la posibilidad de tener las fuerzas, tener las armas para
implantar la justicia necesaria y se construye este estado mínimo que anteriormente, en siglos pasados a Nozick, era conocido como el estado de vigilancia nocturna o el estado gendarmen, que se opone a este estado intervencionista, a este estado grande, a este estado benefactor del que hablaba John Rawls. Este estado gendarmen, este estado de vigilancia nocturna está ahí para defender tres cosas esencialmente: que se respondan y se respeten los derechos de la propiedad, que se proteja a sus miembros del daño y nada más. No hay tercera cosa. Lo único que tiene que hacer el Estado es protegerme a mí de que otros no me hagan daño a mi propiedad, no me hagan daño a mi libertad, no me hagan daño a mi vida. Acá, entonces, es el modo en donde Nozick nos defiende y nos plantea una idea en donde nadie que suponga una amenaza para la legitimidad del Estado será tolerado. Si hay un pequeño grupo que está empezando a oponerse a ese Estado, se va a aplastar, porque va a ser una amenaza para todos. Hay que entender que sí va a aparecer un Estado mínimo finalmente. A Nozick puede que eso le molestara un poco por sus ideas anarquistas, como lo vimos ahorita, haciendo eco de Proudhon. Todo ser gobernado era una cosa terrible, pero finalmente, gústenos o no, va a haber un Estado, por pequeño que sea, va a haber un Estado que entre ahí a poner unas reglas de juego, a hacerlas cumplir y a proteger nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad. Acá entonces, Victoria Camps, autora española que nos ha acompañado también a lo largo del curso para darnos pequeñas frases de resumen. Victoria Camps, en su texto llamado Breve Historia de la Ética, nos dice: la argumentación de Nozick se basa en la convicción de que no hay más derechos que los naturales, derechos que él reduce a las libertades individuales y al derecho de propiedad, como hizo también Locke varios siglos antes. En el estado de naturaleza no existen, por mucho que lo busquemos, el derecho a la igualdad. No existe ese derecho en el estado de naturaleza por mucho que lo busquemos. Es decir, que la única distribución justa es la del libre intercambio y la única protección social justa es la de la beneficencia o la solidaridad, la del filántropo que libre y voluntariamente dedica parte de sus bienes a satisfacer necesidades ajenas. Para Nozick, este es el único principio que defendería cualquiera desde la posición original de Rawls. Vean acá que Nozick nos está diciendo entonces: a mí no me vengan a hablar de esa ley del maximín de Rawls, de maximizar la menor parte, en donde le vamos a estar quitando cosas a unos y justificando que le quitemos a unos para darle a otros. A mí no me vengan a decir que eso es legítimo y que eso está bien. Las personas son personas y nada más que eso. Estaríamos violentando sus derechos individuales finalmente. Ya si esas personas quieren donar unos dineros para ONGs que trabajen por el bienestar de los niños, para grupos ambientalistas que cuiden el medio ambiente, para diferentes temas que libre y voluntariamente ellos quieran hacer esa donación, eso ya estaría bien, pero no puede ser una imposición desde el Estado. Él en ningún momento ha dicho que el Estado está ahí para cobrar impuestos, exigirnos cosas y limitar nuestros derechos individuales. El Estado solamente está ahí para proteger nuestra vida, para proteger nuestras libertades individuales. Acuérdense que Nozick entonces se compromete con la idea de libertades individuales y las lleva hasta el final. Acá entonces vamos a ver las tres maneras en las que Nozick va a señalar que los estados actuales por diferentes motivos en la historia, han empezado a actuar de forma ilegítima. Estas tres formas son formas de actuar del Estado que no cumplen con esto que él estaba planteando, que exceden a ese estado mínimo que se estaba planteando. Son formas que atacan
directa y claramente la libertad individual de algunos pocos o de unos muchos, pero siempre van a estar atacando la libertad individual. Serán tres. El primero de ellos, y el más claro, es: los estados actuales actúan de forma ilegítima por las legislaciones paternalistas, por las legislaciones que están dirigidas a proteger a las personas de sí mismas, por esas legislaciones que nos dicen: no, es que te debes poner el cinturón de seguridad porque así cuidas tu vida, o te tienes que poner el casco montando moto, bicicleta, porque es por tu bien, y vamos a prohibir el uso de drogas porque eso es malo para tu salud, tienes que cotizar en estos fondos públicos de salud y de pensiones porque eso va a ser bueno para ti a futuro. Nada de eso. Nozick va a decir: ahí están atentando contra mis derechos, ahí están coartando mis libertades individuales. Yo no estoy hiriendo a nadie. Si yo no estoy hiriendo a nadie montándome en una moto sin casco, no me jodan. Yo pago por el accidente que tenga. Si yo no quiero pagar pensión, no le estoy haciendo daño a nadie. No me jodan. Yo veo cómo ahorro a lo largo de mi vida y después paso mis últimos años con mi fortuna sin depender de nadie más, sin estar ahí a la disposición de lo que haga este gran Estado para darle todos mis ahorros a unos desconocidos. Ahí entonces en la legislación paternalista hay una clara violencia contra los derechos individuales. El segundo de ellos es las legislaciones morales. Y vamos a ver que acá Nozick señala cómo estas legislaciones están dirigidas a promover ciertas virtudes o valores morales específicos. Este tipo de legislaciones son las que prohíben la prostitución o la pornografía entre mayores de edad, la que cuestiona y elimina los derechos sexuales y reproductivos de la población LGBT, la que prohíbe el aborto, la que prohíbe la eutanasia. Este tipo de valores, este tipo de legislaciones están promoviendo es una idea de virtud, una idea de moral, una idea de qué es lo que consideramos correcto, una idea de qué es lo que vemos como más bueno para la sociedad, pero eso lo que está haciendo es violentando mis derechos individuales. Eso lo único que está haciendo es poniendo la idea de bueno, arbitraria y dogmática de una sociedad sobre mi libre determinación, sobre mi voluntad. Lo único que se tiene que exigir es que los adultos sean informados y consientan mutuamente. Si hay pornografía entre adultos informados y que consientan mutuamente, el Estado no tiene por qué meterse en ese problema. Si hay una eutanasia entre adultos informados, bien informados, que consientan mutuamente, no tiene por qué haber ningún problema. Prostitución, lo mismo. Nombren lo que quieran de todo este tipo de legislaciones morales que tienen una idea entonces de lo bueno en su núcleo, y él va a decir: nada de esto. Acá entonces va a estar cercano a unas ideas que tienen como unos visos muy progresistas, unos visos de nada de las tradiciones, nada de las prácticas que hemos tenido solamente porque han estado ahí anteriormente. No, mis derechos individuales, y si hay que cambiar esas prácticas u otras, no importa, yo hago lo que se me plazca. Aún así, esos visos como progresistas que tienden a parecer más de izquierda se vinculan y se permean fuertemente con esta última de las formas ilegítimas de actuar del Estado, que es mucho más cercana al pensamiento como conservador, ortodoxo, como conservador del económico. Una idea en donde los impuestos de redistribución a ricos y a pobres siempre son injustificados. Cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de redistribución que no esté dirigido exclusivamente a
proteger protegernos internamente, protegernos de las amenazas externas y financiar los jueces va a ser un impuesto y una acción completamente ilegítima. Eso es robo, dirán ellos. Palabras fuertes, eso es robo. Si usted está planteando una obligatoriedad de donar un dinero para unos ciertos temas, solo porque nos parece que son buenos, que así le vamos a ayudar a los que están peor o algo, pero eso no tiene que ver directamente con la defensa nacional, la policía o el sistema judicial, no es justificable. Vean que esta asociación dominante de protección tiene que cuidarse de las amenazas externas, las fuerzas militares que van a proteger las fronteras, tiene que protegernos de nosotros mismos y de las cosas malas que nos hagamos entre nosotros, policía, y tiene que tener un sistema judicial fuerte y legítimo y verídico, sistema de jueces, de tribunales. Necesita las tres cosas para cumplir los contratos, para velar por los derechos de propiedad, para velar por la vida de sus asociados y nada más. Todo el resto de cosas son injustificadas, todo el resto de cosas son pura carreta, todo el resto de cosas las debemos eliminar porque estamos utilizando al otro como un medio y no como un fin. Le estamos robando la libertad al otro, le estamos robando su tiempo, le estamos robando su trabajo. Vamos a ver entonces que esa desigualdad económica que puede haber en las sociedades, de las que él era consciente, de las que él pues veía con claridad en un entorno histórico de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos luchaba contra la Unión Soviética y estaba este gran enfrentamiento, y al capitalismo constantemente le decían, es que ustedes generan una gran desigualdad económica, unas brechas muy grandes. Él va a decir, pues eso solamente va a ser injusto si se violan alguna de estas dos cosas, si se viola la justicia en adquisición o la justicia en transferencias. Si hay desigualdad económica que respete esas dos cosas, nada que hacer. Nada que hacer. Tenemos que tener una organización social en donde la adquisición de bienes o el enriquecimiento respete la libertad, la propiedad y la vida, que no, pues la justicia en adquisición entonces implica que no haya un robo de bienes o riquezas, que yo haya adquirido lo mío de forma justa sin violentar la vida, la propiedad o la libertad del otro, y que la justicia en transferencias se respete, que no haya una obligatoriedad a haber entrado en ese libre intercambio, que no te haya yo apuntado una pistola para decirte fírmame este contrato o acabo con tu vida. Evidentemente eso no era legítimo, eso sí había que resolverlo. Si se planteaban y se respetaban esos dos elementos, la justicia seguiría en pie, la desigualdad económica sería un problema, pero no sería injusta. Sería otra cosa, y tal vez la desigualdad económica habría que intentar solucionarla es promoviendo unos incentivos para que la gente fuera filantrópica y donara dineros para los países más desafortunados del tercer mundo y las poblaciones marginadas de sus países, pero no con impuestos, no con obligatoriedad. Ese argumento es el argumento central y se para finalmente en que lo importante es la libertad humana, lo importante es respetar que yo no le estoy robando el trabajo al otro, que yo no le estoy violentando la libertad individual al otro, no tanto que sea más eficiente económicamente. Luego van a haber un montón de defensas económicas en las que dicen, pues es mejor que los que tienen mucho puedan tener más, que no se les cobren impuestos y la riqueza de los de arriba va a empezar a gotear hacia los de abajo y se va a generar toda una teoría económica alrededor de eso. Pero para Nozick, si bien eso era interesante y era bueno, pues lo importante y lo principal era que se tenía que respetar la libertad humana. Eso era su enfoque.
Veremos cómo estos personajes, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Bill Gates, son hombres exitosísimos en la sociedad, pero son hombres, diría el planteamiento de Nozick, son hombres a los que no se les debe cobrar más que a cualquier otro. Ellos simplemente deben dar su parte para policía, ejército y cortes, si donan más cosas que sea de forma voluntaria. No se le puede obligar, no se le puede imponer. Si les imponemos cosas, ellos van a dejar de ser tan buenos como son. Ellos lo que hacen es aportar mucho a la sociedad, entonces la sociedad debe respetar todo ese trabajo que ellos hacen. El ataque entonces a los impuestos redistributivos como una forma de esclavitud es brutal en esta teoría. Si se cobran impuestos, no estamos entrando a una sociedad muy distinta a la de la esclavitud, afirmarían ellos, en donde no somos dueños de nosotros mismos. Esta sociedad, este Estado que está defendiendo él, en palabras de Michael Sandel, otro profesor también de Harvard, más contemporáneo, que aquí y ahora está dando clases allá con unas teorías cercanas a las de otro autor que veremos más adelante, pero Michael Sandel explica que Nozick plantea que el Estado no tiene más derecho a forzar a los contribuyentes acomodados a costear programas sociales que favorezcan a los pobres, que un ladrón benévolo lo tendría a robar a un rico para dar el botín a los que duermen en la calle. Es un poco la idea de, pues sí, a todos nos han contado la historia de que Robin Hood era el bueno porque le quitaba a los ricos para darle a los pobres, pero acá Nozick nos va a estar diciendo, hey, pues estamos justificando a un ladrón, tenemos que organizar, pues tal vez el sistema es injusto, pero es porque ese rey se había apropiado de las cosas de una forma injusta, había violentado la justicia en transferencias y en transacciones, pero no tenemos legitimidad para entrar y violentar sus derechos individuales así. Así entonces, se está incumpliendo el principio de propiedad sobre uno mismo si se aceptan los impuestos redistributivos. Nosotros somos amos soberanos de nosotros mismos, nosotros debemos ser dueños de nuestro propio trabajo y de nuestros propios frutos y de los propios frutos de nuestro trabajo, y el Estado no puede quitárnoslos sin nuestro permiso. Acordémonos que Locke tenía también una idea que mencionábamos, que era el ideal de mano de obra. Conocemos lo que construimos y poseemos lo que construimos. Si yo puse mi trabajo ahí, eso en parte es mío, eso es de mi propiedad. Acá Nozick está en esa misma línea. Van a tratar de incorporar a algunos independientes en este proceso, y ese va a ser un gran problema, un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque al incorporar a independientes, personas que no querían pagar su parte en el Estado, que retiraban su consentimiento voluntariamente, van a estar generando una sospecha, un problema, un riesgo para el Estado y para la seguridad de todos. Esos miembros independientes deben ser incluidos a la fuerza, porque son una posible amenaza. Esos miembros independientes deben entrar, deben reconocer la legitimidad de ese Estado que se ha constituido, y eso va a generar una serie de problemas, porque a Nozick le va a tocar aceptar que a esos independientes les vamos a hacer un daño a su libertad individual. Para el beneficio de la sociedad, para el beneficio del Estado, vamos a estar dañando a unos independientes. Aún así, solo al forzarlos a unirse a nosotros, a ese Estado mínimo del que ellos son una pequeña capsulita, no es un grupo alternativo, no es un gran poder que está poniendo en riesgo como la presencia y el poder de ese Estado mínimo. Simplemente es gente que dijo, yo ya no quiero seguir con ustedes, o es gente que se niega a dar su parte.
para policía, militares o jueces. A esas personas hay que hacerle un daño para entrar, para que todos volvamos a estar en una buena situación. Pero esas personas entonces hay que compensarlas de algún modo, hay que ponerlas en una curva de indiferencia, diría Nozick, también un poco haciendo eco al lenguaje que hemos utilizado en otras sesiones. Hay que hacer que a esas personas a las que violentamos, a las que el Estado mínimo violentó para aplacar y poner un orden establecido, se les compense el daño que se les hizo, se les compense los daños a sus derechos individuales que se les generó. Eso es lo que hace un Estado, eso es lo que convierte a un Estado en un Estado legítimo, que compensa a las personas a quienes dañó. Mantiene los tres poderes, policía, militares, jueces, y compensa a quienes hagan daños en el proceso. Esas compensaciones no eran unos pagos directos en dinero, porque eso podía generar un incentivo para que la gente se revolucionara en contra del Estado, pero sí lo que se decía era restaurar unas externalidades. Era el Estado diciendo, bueno, tenemos que hacer este tipo de protección para la ciudad fronteriza, pero al hacer una protección en la ciudad fronteriza vamos a pasar por las tierras de este pobre ciudadano, vamos a compensar a ese ciudadano con otras tierras en otro lugar. Eso es lo que un Estado legítimo hace. A pesar de estar compensando, el Estado va a salir ganando. Necesariamente el Estado va a incluir a estos independientes a la fuerza, porque no puede tolerar que haya un poder alternativo ahí. Por el monopolio natural de la fuerza tiene que escuchar esa dulce palabra de que son reconocidos como el único poder. Aquí, Nozick, y esto es una parte que es importante que me sigan para entender, Nozick lo que intenta decir es cómo hacemos para justificar unas comparaciones de utilidad interpersonales que no estén en cualquier caso. Estas comparaciones interpersonales de utilidad es esta idea de la persona A tiene cierta cantidad de utilidad, de felicidad, de bienestar, la persona B también tiene cierta cantidad y vamos a quitarle a uno para poner otro. En estas ideas diríamos no, pues Nozick claramente nos ha dicho que no se puede quitar a uno para darle a otro, eso es completamente legítimo, pero acá entonces, entrando en este problema de cómo está la sociedad constituida, decíamos, bueno, a los independientes se les va a hacer un daño para ponerle un bienestar mayor a la sociedad, para darle más bienestar a otra persona. Eso solamente sería legítimo si estamos en el mejor de los casos posibles, en la frontera de posibilidad, en la utilidad mayor. Lo vemos aquí en este cuadro, en donde las líneas rojas representan esa frontera de posibilidad. Si estamos en la situación X, si el status quo es X, ahí está la utilidad de A y la utilidad de B. A está en una sociedad, está tranquilo, todo estaba en orden, con un estado mínimo, pero B dijo, yo no me voy a seguir con ustedes, yo me voy a ir, yo voy a ser un independiente. Hay dos opciones. El Estado podría ponerlo a la fuerza, pues lo vuelve a traer a la fuerza, entonces le genera un daño. Aquí sería entonces un daño que le generó a A, cambiemos las personas para que funcione con la gráfica que estamos viendo. El Estado le genera un daño a A y por eso baja de X hasta Y. B aumentó considerablemente su utilidad, pero A disminuyó considerablemente la suya. Para Nozick esto no sería justificable, solo sería justificable si llegamos a Z.
si llegamos al límite último, a la frontera de posibilidad, se le está haciendo daño al independiente, pero es porque eso nos lleva al mejor de los casos posibles, a la mayor utilidad social posible. Solamente en ese caso es que sería legítimo. Ahora, este problema de la compensación, que Nozick lo planteaba como si fuera muy ordenado, sin muchas dificultades, que era muy científico, él no nos cuenta, pues él hace uso de estos autores de economía, pero él no nos cuenta que esos autores de economía nos estaban diciendo que no había una forma legítima, científica y absoluta de llegar a esa frontera de posibilidad. Esto era una elección política, esto sigue siendo una elección política, como lo hemos visto en los otros casos. Ir en esta línea de la compensación para compensar el daño de una persona, para compensar el daño a los inocentes, a los independientes, es una elección política, no técnica. Hacer esa comparación interpersonal de utilidad es inevitable en algunos casos. Él lo comprende, él dice, sí, en estos casos, frente a ese monopolio natural del poder del Estado, hay que ceder, hay que entender que hay que ceder, y lo bueno es que esta compensación, diría Nozick, esta compensación es mucho más fácil de llevar a cabo que la redistribución que plantean otros autores. Rawls. Es mucho más sencillo, decía Nozick, porque no es tan demandante epistemológicamente ni políticamente, no nos tenemos que poner de acuerdo en una idea social de qué es lo bueno y a dónde tenemos que llegar. Solo funciona con una mirada retrospectiva de decir, vos estabas aquí, te hice este daño, entonces te voy a volver a poner en ese mismo punto. Y ya, es así de sencillo. Era mucho más tranquilo. Si hay una posibilidad, decía él, si hay una realidad, y es que el Estado no va a poder compensar hasta la última gota del daño causado a esas personas. Si yo tengo que pasar y destruir la casa de tu propiedad para construir este muro, esta defensa que necesitábamos, y te la compenso con otra casa en otro lado, no me van a estar compensando del todo. Yo tenía unos vínculos especiales con ese hogar. Ese fue el lugar donde yo crecí, donde viví con mis abuelos, entonces tengo había unos valores especiales que el Estado nunca me va a poder compensar. Él va a decir, bueno, si algo es imposible, no se puede obligar a hacer. Si es imposible de compensar hasta la última gota, este Estado que yo estoy planteando, yo, Robert Nozick, no tiene que verse obligado a hacerlo. Esas son a grandes rasgos, las ideas que plantea Robert Nozick sobre el Estado. Vemos entonces que es un Estado como de aparición natural, un Estado donde nos empezamos a unir unos con otros, nos volvemos más complejos, hay unos enfrentamientos hasta que llega un Estado que nos protege a todos. Ese es el Estado mínimo, el Estado gendarmen, el Estado de vigilancia nocturna. Ese Estado no puede tener ni legislaciones paternalistas, ni legislaciones moralistas, ni impuestos redistributivos. Ese Estado tiene que traer a unos independientes, así sea a las malas, y compensarles el daño para ser un Estado legítimo. Estas a grandes líneas son las ideas que Robert Nozick nos plantea. Vamos a ver en el próximo video, en el último video, su propuesta sobre los derechos como restricciones laterales. Vamos a ver entonces cómo Nozick responde a algunas de las objeciones más comunes que le hacen, y terminaremos con nuestro recorrido por este teórico del libertarismo. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.